¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Perdonen la indumentaria tan jovial, pero hace mucho calor, mucho calor. Oigan, gracias por acompañarnos este fin de semana, el sábado antes de la elección, en donde por supuesto le tenemos interesantes charlas. Ya vieron ustedes la de los notarios, la corrupción notarial. Por eso Alito y Marquito se las peleaban con sangre a las notarías. Una muy buena entrevista, buena charla con Miriam Ramírez, quien nos dio a conocer cuántas notarías han realizado empresas fantasma y cómo se vinculan con los intereses políticos. A las 5 de la tarde lo esperamos con una charla con Mario Campa, ¿no? Que va a abordar también, por supuesto, todo lo que ha sido este proceso electoral. 6:30, ¿se atreverá la oposición a anular la elección? En narrativas, por supuesto, Federico Bonacio, Ricardo Valderas. A las 8:30 yo regreso con otro comentario político. Perdón que estemos tan enfocados en la política, pero pues es el tema más fuerte, por supuesto, que se ha venido desarrollando ya en las últimas horas. Y yo quiero centrarme en este punto. Ya lo abordamos en la semana, pero me parece importante que a unas horas de que vayamos a votar, lo compartamos para poder discernir, para poder platicar, para poder interactuar. Estamos de acuerdo que no hay plazo que no se cumpla, no hay deuda que no se pague, no hay fecha que no llegue mañana. Estamos convocados a ejercer nuestro derecho al voto en unos comicios federales, ¿no? Que son los más grandes de la historia hasta este momento y también, sin duda, de los más importantes, de los más trascendentales, si me lo permite. A ver, lo primero, obviamente, por una cuestión, pues, netamente numérica, ¿no? Ha crecido la población, el padrón electoral, pero obviamente también ha habido reformas desde hace ya algún tiempo, en donde ajustes técnicos también, en donde pues se ha llevado, ¿no? A que coincidan varios ejercicios electorales afortunadamente en la misma fecha. En este 2024 han terminado por converger en un mismo día varias elecciones en los ámbitos municipal, estatal y por supuesto federal. Hablamos en total de el dato nos dice 20.079 cargos públicos. Presidencia, por supuesto, 128 senadurías, son 500 diputados, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, varios congresos locales, varias regidurías, por supuesto. Está en juego también, claro, las alcaldías de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, en fin. Eso por el lado numérico, el lado técnico, el lado operativo, pero por el otro lado, ¿no? Debido a lo que ha sido este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con sus pros, con sus contras, con su estilo, con su personalísimo estilo de gobernar, con la influencia que ha tenido en la ciudadanía, con la confrontación que ha dado a los poderes fácticos en algunos puntos con importantes victorias, en otras no tanto como se hubiera querido. Lo cierto es que después del López Obradorismo, viene una etapa clave, fundamental para definir el país que queremos. Hay dos bloques ideológicos totalmente diferentes que se disputan el control y el futuro de este país, de la dirección del Estado mexicano, del gobierno mexicano, y como desde hace mucho tiempo, esa es la realidad, desde hace mucho tiempo no se veía. Yo me atrevería a decir que desde 1988 a la fecha, porque en el 88 fue tal vez la última vez en que vimos realmente el enfrentamiento de dos bloques ideológicos, ¿no? Por un lado estaba Carlos Salinas de Gortari, un hombre que ustedes lo saben perfectamente, formó parte medular de la profundización, bueno, de la instalación y profundización del neoliberalismo, y del otro estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Aun y cuando ambos surgían en su momento de las filas del PRI, el ingeniero Cárdenas lo abandona cuando se da cuenta hacia dónde va este partido político y con el afán de defender los intereses nacionalistas que en algún momento le habían dado origen al mismo. Esa fue tal vez la primera etapa en donde lo vimos. El segundo fue en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador se lanza precisamente a la presidencia de la República con reales posibilidades de ganar y la élite le roba al pueblo de México, ¿no? Una elección y la posibilidad de sumar al país a esta primera ola progresista de gobiernos progresistas del continente americano en el siglo XXI. Me parece que esos son los dos episodios que anteceden esta lucha de clases, esta lucha ideológica, este enfrentamiento
de dos bloques, y por lo tanto queda más que claro que lo que está en juego es mucho más, por supuesto, pero mucho más que un reparto de cargos de elección popular. De fondo se halla, insisto, la confrontación directa entre dos proyectos de nación. ¿Cuáles son estos dos proyectos de nación? Uno que está decantado por dar continuidad a la cuarta transformación, por seguir construyendo una sociedad con más y mejores derechos y libertades, que busca en su discurso, en sus acciones, en sus actitudes, profundizar en libertades, profundizar en materia democrática, en materia igualitaria y sobre todo que ha puesto el punto sobre las IES en materia de justicia social. Yo sé que habrá gente que me diga con justa razón, Jesús, hubo acciones de Andrés Manuel que se pueden considerar como autoritarias, que buscaba destruir las instituciones que actualmente existen desde la alternancia del 2000 y que habían estructurado ya la democracia, que son parte fundamental de la democracia en México. Bueno, yo se los he dicho en otras ocasiones, yo no estoy a favor, venga de donde venga, de ninguna acción democrática, autoritaria, perdóneme usted, pero pero no considero que estas instituciones tan pomposamente defendidas por personajes como Aguilar Camín, como Krause, como Dresser, como Sarmiento, como el propio de Mauleón y muchos otros más, hayan sido realmente las instituciones que consolidaron la democracia en este país o que le dieron un accionar más democrático a México. Tal vez un rostro, un maquillaje, ¿no? Más democrático, pero en realidad podemos hablar de democracia cuando hay 80 millones de pobres. Podemos hablar de democracia cuando una élite se sigue embolsando la mayoría de los recursos del dinero. Podemos hablar de democracia cuando se fomentan a cárteles de la droga y se les utiliza como brazos ejecutores para implantar la necropolítica como control social. Perdón, pero no se puede hablar de democracia. Entonces, cuando me viene a mí Jesús Silva Herzog o Federico Reyes Heroles o la propia Denise Dresser o cualquiera de estos personajes que se desgarran las vestiduras, Leonardo Curcio, Mariano Paracasar y demás, que se desgarran las vestiduras para decirnos, es que el López Obradorismo es autoritario y trata de destruir nuestras instituciones, yo les diría sus instituciones, las instituciones que a ustedes les dieron, en definitiva, no un lugar en la opinión pública, les dieron un lugar en la discusión, pero que no representaban a la mayoría. Ese fue el gran error de la generación de la alternancia, que jamás entendió a quién representaba realmente, para quién estaba jugando, quién era el titiritero. Y ellos fueron títeres de esa creación narrativa estructural que lo único que buscaba era justificar un sistema financiero ante el mundo, que lo único que buscaba era normalizar una tramposa narrativa en donde México iba al primer mundo en todos los sentidos, en donde México se desarrollaba a tambor batiente, hasta que un levantamiento armado le recordó a Salinas que no era cierto, hasta que un asesinato de un candidato les recordó que no era cierto. Pero después, en el 2000, se va el PRI de los Pinos, afortunadamente, sale el PRI, entra el PAN, entra el Partido Acción Nacional, Fox, con ideas modernas, con ideas diferentes, con una actitud distinta. ¿Cuándo combatió la corrupción Fox? Dulce María Sauri se le impuso a Krill, se le impuso a Francisco Barrio. Yo nunca voy a olvidar esa imagen tan contundente. Cuando están sentados en la misma mesa, Krill era el secretario de Gobernación, Barrio era el secretario de la Contraloría. Y Barrio había dicho que no iban a cambiar cacahuates por peces gordos, ¿no? Eso era un hecho. Y frente a ellos, Dulce María les dijo, y adelante, ¿no? Investíguennos, a ver si no se quedan con puros cacahuates. Y se quedaron con los cacahuates. ¿Por qué razón? No solamente fue una falta de valor, diría el señor Alito Moreno, ese gran filósofo de las asignaturas pendientes de la decencia y la moral, sino fue porque era lo mismo. Y fue muy duro para mucha gente descubrirlo. Descubrir que el PAN y el PRI ya eran lo mismo, pero ya tenían su historia desde el 88 y en el 94. En el 88 quemaron las boletas para evitar que se investigara un fraude. En el 94, su candidato presidencial se hizo a un lado para que ganara el priista. Más pruebas queremos que estaba arreglado todo eso. De verdad, necesitamos más para darnos cuenta cómo votaban en conjunto, cómo entregaban gubernatura a las famosas concertaciones. Lo dijo el propio Carlos Salinas de Gortari, ni siquiera se escondían realmente. Todo era una cuestión de aprender a leer y aprender
aprender a observar. Entonces, esa confrontación, ¿no? Ese grupo está integrado precisamente a la oposición. Y es el grupo que se confronta en este momento a la 4T, que está, no diría yo obsesionada, pero sí interesada en desmantelar esas instituciones, que yo no creo que haya que desmantelarlas, sí creo que haya que modificarlas. Y le voy a decir una cosa, para lograr que México pueda consolidar una democracia real, para que México pueda convertirse en un país verdaderamente igualitario, hay cosas que se deben de erosionar. Y eso lo entendió el propio Andrés Manuel López Obrador. Y por eso llevó a cabo acciones como las que llevó, en contra, bueno, de la gritería, la estridencia, los golpes de pecho, los ataques mediáticos. Hizo muchas cosas López Obrador y no se cayó el país y no se cayó la democracia y la gente siguió recibiendo apoyos. Simplemente no confió en las estructuras creadas por un modelo salinista y perdón, cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo si realmente quería cambiar las cosas o iniciar un cambio, iniciar un cambio y no quedarse simplemente en lo superficial. Podemos discutir si hubo veces que fue con machete y que tal vez había que haber sido más quirúrgico. Eso, insisto, ya es el estilo personal de gobernar. Pero el fondo, la realidad es que una estructura tan perfectamente diseñada, con tantos años ejerciendo por parte de la élite, había que tumbarla a leñazos. Y se comenzó a hacer. Y eso generó, por supuesto, esta confrontación. Y de ahí surge, no surge, pero de ahí se posiciona, más bien dicho, hay que decirlo así, el otro grupo, el grupo que está empecinado en desmantelar lo conseguido por el López Obradorismo. Está obsesionado con destruir, ¿no? Lo que se ha hecho y restaurar lo que había. ¿Por qué? Porque para ellos era lo que funcionaba. Y ahí se aglutinan personajes de la llamada generación de la alternancia, ¿no? Y nos damos cuenta de lo que hemos dicho, la derecha en todo su esplendor, pero esa derecha hipócrita que durante mucho tiempo se tapaba la cara, ¿no? Se tapaba los oídos y no pasaba nada. Eso sí, de repente le soltaban la correa y hacían sus críticas, análisis, comentarios para seguir aparentando que teníamos una democracia como tal, que había medios democratizados, que no había línea gubernamental, que estábamos siendo un país demócrata. Somos una república de la simulación. Y para tumbar una república de la simulación, requieres tomar decisiones radicales. Insisto, se pueden discutir y debatir, pero de que lo necesitas hacer, lo necesitas hacer. Y López Obrador lo intentó, pero en muchas circunstancias te topas con los poderes fácticos. Yo creo que es la primera vez en México que nos vamos a topar. Bueno, yo creo que no es la primera vez, corrijo, yo creo que después de esta discusión que se tiene, ¿no? En torno a las elecciones y después de estas elecciones, vamos a avanzar de una manera más clara y decidida, no hacia el bipartidismo, pero sí hacia la claridad ideológica sobre cuáles son esos proyectos que se disputan un país ya de manera mucho más transparente y no estar escuchando declaraciones absurdas de una candidata que se dice trotskista, izquierdista, bipartidista y pumista y de todo lo demás. Sí queda claro que por lo menos para ciertas élites empresariales, políticas, culturales, intelectuales, etcétera, y para amplios sectores populares, no es menor definitivamente la apuesta que está en juego, ni el futuro que se arriesga. Hay que cobrar mucha conciencia de esto cuando se vote, muchísima conciencia de esto. En última instancia, es lo que ha puesto sobre la mesa también la discusión durante todos estos años. Si López Obrador hubiera sido un personaje pues, que se adecuara, ¿no? a los intereses de estos grupos, hoy por hoy no pasaría nada. Así de sencillo. Hoy por hoy estarían tranquilos hasta cierta forma y hubieran podido transitar sin problema, pero no ocurrió así. A estos grupos, y me llama mucho la atención porque varios analistas de izquierda lo han dicho, López Obrador no le quitó nada a los ricos. No pudo llevar a cabo acciones más contundentes en cuestión de una reforma fiscal, por ejemplo, algo que tampoco va a hacer Sheinbaum. ¿Por qué? Porque saben que los confronta con los empresarios que hoy por hoy siguen estando a su lado, como un Carlos Slim, por ejemplo. No les ha quitado un peso a los ricos. Lo que está haciendo es voltear la perilla hacia los pobres. Lo que está haciendo es poner atención prioritaria hacia los pobres.
Y eso es lo que no le gusta a un sector de la población que se dice afectada, mancillada, pero que si le preguntas qué te ha quitado López Obrador, no te lo saben decir. Sí hay un sector, ¿no? Gente que gana 200,000 pesos, 150,000 pesos, que por el tema del outsourcing, por el tema de las reformas fiscales, bueno, de los cambios fiscales, sobre todo el cobro de impuestos, se ha visto afectado, ¿no? En que les quitan 20,000, 30,000, 40,000 pesos al mes. Y entonces, para una persona que gana 200,000 pesos, 150,000 pesos, no le quitas eso, afectas definitivamente su estatus de vida, por supuesto, ¿no? Y eso les va a molestar, les va a incomodar. Al rico no le pasa nada si le quitas 30,000, 40,000, 60,000, 100,000 pesos al mes de sus ganancias. Pero aquí el punto es que entonces hay que hacer las cosas adecuadamente. Y hay que buscar que las cosas funcionen adecuadamente. ¿Por qué? Porque antes tú le quitabas eso a la población y eso se iba a la misma élite que te apapachaba y te decía, pero vas bien, güero, no pasa nada. Ahora se llevan, se invierten, se financian obras públicas. Se busca mejorar las condiciones de todos para que este país pueda ser mucho más equilibrado y mucho más igualitario. El día que comprendamos la necesidad de la igualdad, de la justicia social, cómo nos beneficia a todos, ese día el 80% de este país estará conforme con muchas cosas y el otro 20% seguirá enojado. No, porque habrá gente que nunca acepte que no son parte de una clase alta, que nunca acepte que hay que ser parejos, y habrá una élite que no le gusta, por supuesto, que las cosas se modifiquen de cierta manera en donde ellos pierdan algún tipo de beneficio. Y eso fue lo que pasó con un grupo de estos empresarios, ¿no? De estos empresarios quienes no estuvieron de acuerdo, por supuesto, en la discusión que se llevó a cabo, en la evidencia que se hizo, en la implementación de acciones que de una u otra manera les afectaron, desde el salario mínimo, por supuesto, desde el tema de la productividad, de la repartición de la misma entre empleados y patrón, el tema del outsourcing, insisto, que es clave, que es fundamental, y por supuesto las discusiones que se han dado en torno a las jornadas laborales, que también es un tema que a ver cómo le va a Claudia en ese sentido. Ahora, lo que sí me queda claro es que aquí es donde nos tenemos que centrar. Para la oposición, esto ha sido dictadura contra autoritarismo. ¿Estamos de acuerdo? Dictadura contra autoritarismo. Lo cual, perdón, dictadura contra democracia, discúlpenme, ando distraído. Dictadura contra democracia, autoritarismo contra democracia, lo cual efectivamente es una mentira. Esto se define entre, ¿estabas de acuerdo en lo que había antes de 2018? ¿Estás de acuerdo en lo que hay después de 2018? Y en esa discusión llega el punto del famoso voto dividido, en donde la oposición está apostando todo su juego ya. Ya no está pensando en la presidencia de la República, está apostando en tener una mayor presencia en cuanto al poder legislativo, para evitar que Morena, por supuesto, logre consolidar las reformas que ha anunciado el presidente de la República y que la propia Claudia Sheinbaum no ha dicho que hará suyas. Y en cualquiera de estos escenarios, hay tres escenarios. Tenemos tres escenarios posibles, ¿no? En el mejor de los casos, para la oposición, se trata de conseguir mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso Federal. En el peor, o bien hacerse con mayorías en los congresos locales, o bien alcanzar por lo menos a conquistar alguna de las dos cámaras de la Unión. Esas serían las tres alternativas. ¿Lo logrará? Lo dudo mucho. No creo sinceramente que pueda conquistar ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. No descartaría que conquistara congresos estatales, sobre todo de las entidades donde va a ganar, pero no creo sinceramente que logre más allá de eso. Tal vez se mantenga en una posición, pues sí, que logra obstaculizar por su número de diputados y senadores las reformas de la Cuarta Transformación. Y es por eso entonces que llegamos al punto final de esta charla y la quiero cerrar con este tema, que es importante también que tomemos conciencia de la misma, que es el famoso voto dividido. La oposición ha hecho de su antiobradorismo la médula ósea de su identidad partidista, ¿no? Eso me queda más que claro. La idea de ellos es fracturar, ¿no? De una u otra manera, los pilares y sobre todo alrededor de los cuales fue montado y operó durante todo este tiempo, los cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De eso se trata su postura. Hay que quebrar los pilares que ha puesto Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese sentido, lo que ellos intentan es crear esta idea de que si tú votas el carro completo, le estás dando a Morena un enorme poder brutal.
que nos va a llevar precisamente a la destrucción de lo que se ha avanzado en materia democrática y en materia de contrapesos y en materia, por supuesto, de separación de poderes. Ese es el discurso de la oposición. Una oposición que cuando estaba en condiciones de inferioridad numérica llegaba a acuerdos con Morena, pero cuando vio crecer sus bancadas se convirtió en una piedra en el zapato a grado tal de realizar incluso una veda legislativa, en donde no aceptaron, jamás, jamás aceptaron, ¿eh? Ningún tipo de acuerdo y nada más porque no quisieron. Así de sencillo, nada más porque no quisieron, porque no les dio su regalada gana, sin importarles, por supuesto, el bienestar de las mayorías, el bienestar de de la gente, ¿no? Hay un punto que también quiero mencionar al respecto. Em, los contrapesos impidieron que López Obrador, dicen ellos, concentrara en la presidencia aún más poder del que llegó a centralizar a lo largo de su mandato. Ese es uno de sus argumentos, ¿no?, a favor de los contrapesos. El problema radica en lo que este tipo de posicionamientos políticos asumen que tendría y que debería de ser la solución. Y es que, en efecto, seguida hasta sus últimas consecuencias, esta lógica de razonamiento del voto para conseguir supuestos gobiernos de coalición vía la negociación entre adversarios o una forma de división de poderes que garantice que entre sí se contrapesarán en el contexto actual, pues a lo único que conduce es a la defensa del voto en favor de aquellos partidos que a lo largo de todo el sexenio de López Obrador se opusieron con intransigencia a todo cuanto implicase la construcción de una sociedad más libre, más igualitaria, más democrática y socialmente mucho más justa. Así de claro. La oposición se dedicó a defender privilegios de minorías. Sacó su virulento clasismo, racismo, su extremismo en toda la extensión de la palabra. Pero mire, es ahí entonces donde uno se queda pensando, porque en lo abstracto, en lo que debería de ser, hasta el fascismo se puede defender como contrapeso hacia una izquierda radical. Pero si nos centramos en lo que realmente se está discutiendo en este momento, me parece que la decisión de votar, y eso, insisto, en mi punto de vista, no estoy diciendo que es algo que usted tiene que hacer. En mi punto de vista, yo creo que ya no tenemos que analizar el voto dividido desde esta lógica de los contrapesos, sino de lo que busca hacer cada proyecto de nación, lo que quiere consolidar y materializar cada proyecto de nación. Yo creo que eso tendría que ser el factor clave para determinar si votas completo hacia un partido o no votas hacia él, el proyecto de nación que encabeza. Por eso es que la hegemonía morenista no se parece nada a la priista, aunque no lo quieran decir. No tiene ni el tema de los sindicatos, ni el tema corporativo, ni el tema militar, ni el tema empresarial, como lo tenía precisamente el PRI, que era un partido más allá de un movimiento como tal. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, déjenos sus opiniones, sus puntos de vista, que las leemos todas. Ya lo saben, no se le olvide, por favor. También acompáñenos en un ratito más con nuestra batería de contenido. Va a estar Mario Campa, va a estar Federico Bonazo, Ricardo Valderas, regresa su servidor, por supuesto, por si no los he aburrido ya. Y hay un factor aquí que los invitamos, por supuesto, a suscribirse. Vamos por más en nuestro canal, en su comunidad. Denle a la campanita, compartan el video, déjenos el comentario, échenle super chat, échenle super gracias, por supuesto, y únanse al canal. Regresamos en un momento más. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.